El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Vaya con nosotros, por favor, al capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar hablando acerca del poder de la resurrección de Jesucristo. El poder de la resurrección de Jesucristo. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 50. Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Dice la Escritura: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿cierto? Aquí en este pasaje encontramos resumidos 5 poderes que entran en concurso con el poder maravilloso de nuestro Señor, el poder de su resurrección. Vamos a hablar del primero, el poder religioso. En Mateo capítulo 27, versículos 62 y versículo 64, nos habla de los líderes religiosos de Israel, y ellos contaban con un gran poder y por ello lograron gestionar una guardia para la tumba del Señor. Encontramos que la religión ha jugado un papel influenciador sobre mentes y corazones, pero paradójicamente se han puesto al lado opuesto del Evangelio de Cristo. Juan capítulo 16, versículo 2 nos muestra cómo el Señor Jesucristo advierte a sus discípulos, advierte a sus seguidores. En el mundo existen unos poderes, ¿cierto?, que trabajan detrás de bambalinas, que tienen su capacidad de influenciar mentes y corazones, de construir paradigmas, idearios sociales. Y esos poderes que encontramos en este capítulo 27 aún siguen actuando hoy en día. Juan capítulo 16, versículo 2, el Señor nos dice que habría muchos que asesinarían a los discípulos creyendo que harían servicio al Señor, pero esto lo hacen porque no lo conocen. Entonces, mire cómo el Señor nos dice que habría mucha gente que supuestamente creerían que por llevar a sus discípulos a la muerte estarían haciéndole un servicio al Señor. ¿Se acuerda que eso hizo el apóstol Pablo? Mire lo que dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, aquí encontramos cómo los líderes religiosos generan una estrategia para tratar de desvirtuar la resurrección de Cristo. Y créame que esos poderes de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy siguen actuando, tratando de contener el poder del Señor. Usted y yo sabemos que el poder del Señor está por encima de cualquier poder humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no solo por encima de cualquier poder humano, sino de cualquier poder sobrenatural, llámese de las tinieblas, llámese principados, llámese potestades, llámese huestes malignas de maldad. El poder del Señor está por encima de esos poderes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces vemos que el poder religioso
ha jugado un papel adverso al evangelio. Curiosamente, lo que afirman y lo que enseñan va en contravía a sus intereses, porque la religión fue, en cierto modo, participante de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y la religión, a lo largo de la historia, ha tratado de silenciar el verdadero sentido del evangelio de Cristo. Pero quienes de pronto conocen o desconocen ampliamente el tema histórico de la religión, creen que la religión enseña el evangelio, y no, enseñan un evangelio distinto, porque el verdadero sentido del evangelio de la religión, por distintos medios y formas, ha tratado de silenciarlo. Y no solo hablamos de las religiones que se hacen llamar cristianas, sino también religiones que no son cristianas. Créanme que en los países donde se ha plantado una semilla del evangelio y donde expresar cualquier tipo de religión no es permitido, países de corte musulmán, países de corte comunista, como los que se encuentran en Asia, créanme que los que sufren mayor persecución son personas que, como usted y como yo, no hemos creído en una religión, sino que hemos creído en Jesucristo como camino, como verdad y como vida. Amén. Entonces la religión se ha convertido en un instrumento que ha utilizado las tinieblas para oponerse al evangelio de Cristo. Y lo encontramos en este pasaje de Mateo capítulo 27, donde los líderes religiosos son los que gestionan, son los que planean una forma para obstruir que el mensaje de la resurrección de Cristo salga al aire, sea de conocimiento público. Y lo vemos nosotros en este pasaje, cómo los líderes religiosos se acercan donde el procurador, donde el gobernante, y le dicen: por favor, necesitamos que ustedes nos envíen algo hasta allá, porque escuchamos que él iba a resucitar y sus discípulos seguramente alguna trampa han tramado. Porque tenían poder. Entonces la religión desafortunadamente ha llevado a millones de personas a pensar que los malos de la película somos quienes hemos creído en Jesucristo como lo dice su palabra. Me acuerdo que mi mamá me contaba una anécdota, que cuando ella era pequeña había un pastor que estaba predicando en el lugar donde ella se crió, en el eje cafetero, y que llegó un líder religioso y tomó un látigo y empezó a golpearlo, y toda la gente también se unió a este líder religioso, porque creían que el malo de la película era aquella persona que estaba abriendo la Biblia y predicando el evangelio de Cristo. La religión quemó muchas Biblias. La religión prohíbe la Biblia. Aún religiones que se hacen llamar cristianas han prohibido la Biblia. Y quienes tiempo atrás se encargaron de abrir la Biblia fueron perseguidos. Entonces, amado hermano, el poder de la religión ha sido usado, ha sido instrumentalizado para someter mentes y someter corazones. Es allí donde hasta cierto punto tiene razón Carlos Marx cuando dice que la religión es el opio del pueblo, hasta cierto punto. Usted y yo sabemos que lo que hemos creído nosotros no es ninguna religión. ¿Cuántos dicen amén? Pero por el poder de la religión, el evangelio no se va a detener, porque el evangelio cuenta con un poder superior, con un poder sobrenatural, y es el poder de aquel que murió, pero también resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Esa palabra es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Versículos 65 y 66 de Mateo 27 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El segundo poder que queremos hoy compartir con ustedes es el poder gubernamental. Dice: la tumba es asegurada con el sello imperial y con soldados romanos que fueron puestos ahí para vigilar, ¿no es cierto? Eso nos enseña la palabra. Quien se atreviera a rasgar el sello imperial o a atentar contra la integridad de un soldado romano quedaba bajo condenación de crucifixión. Los reinos de este mundo en un alto porcentaje se han mostrado reácidos frente al verdadero sentido del evangelio. Si usted puede ver, si a usted le gusta leer, usted puede ver que actualmente la mayoría de los países del mundo son países laicos. Ya los países
confesión, que confiesan una religión o que están regidos bajo las normas de una religión ya son muy pocos. La mayoría son países laicos o se les llama países seculares, que no tienen sus leyes, sus normas vigentes y tienen en cuenta la palabra de Dios en nuestro caso. Sino que ahora hay una separación entre la iglesia y ¿quién? El gobierno. Ya no hay esa unión que de pronto se vio hace mucho tiempo, sino que ahora los países que son confesionarios son países que se les tiene como países que están atrasados. Ahorita los países laicos son los países que están supuestamente en avance. ¿Por qué? Porque hay una separación entre la iglesia y el Estado. Hay una separación entre la iglesia y el gobierno. Han llegado a una especie como de acuerdo. Ustedes se ocupan de lo de ustedes, pero en las leyes, en la Constitución, en lo que rige la nación, ustedes no tienen voto, ni voz, ni voto. Y eso es algo muy, pero muy peligroso, porque ustedes saben que la palabra del Señor nos da instrucción en todas las cosas, en todas las cosas. Y un país que saca a Dios de su constitución, que saca a Dios de todas sus cosas, pues va en decadencia. Es tremendo porque uno estaba leyendo y decía que este es el principio, cuando hay una separación entre el Estado y la iglesia, es el principio de la secularización de un país. O sea, cuando las leyes del mundo son las que empiezan a regir una nación. Entonces imagínense, ya no se tiene en cuenta el Señor para nada. En las universidades, en los colegios, en las escuelas, ya no se puede orar, ya no se puede predicar, ya no se puede compartir, porque las leyes de la nación ya no lo permiten. O sea, ustedes lo pueden hacer en su iglesia, lo pueden hacer en el templo, para ser más claros, lo pueden hacer en las estructuras de ustedes, en los templos donde se reúnen, pero en la calle ya no lo pueden hacer, pero en la escuela, en el colegio, en la universidad, ya no lo pueden hacer, porque el Estado, porque el gobierno ya no lo permite. En la palabra nos muestra que el gobierno que estaba en ese momento, el Imperio Romano prestó su sello y prestó la guardia para que se mirara, para que se velara supuestamente, porque dicen ellos, aquel mentiroso, le decían al Señor, ha dicho que resucitará al tercer día. No vaya a ser que sus seguidores vayan y saquen el cuerpo y se vuelva peor lo que está pasando, que el hecho de que murió y fue crucificado y que esto ha causado tanto revuelo, pues ahorita se vuelva peor si la gente empieza a decir que resucitó. Entonces, el Estado se presta para esto. El Estado colabora con el otro poder religioso para estorbar el poder de la crucifixión. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es poderoso y reina y gobierna sobre todas las cosas? Que su poder es más grande que cualquier otra cosa. Que se levante lo que se levante para estorbar los propósitos de Dios, no hay nadie como nuestro Señor, no hay nadie que pueda hacerle contra, porque si Amén. Él está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra el Señor? No hay nada más poderoso que nuestro Dios y su poder. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted puede buscar en internet una foto donde aparece. Ahí la tenemos. Sí. Vamos a mirar esa fotografía, por favor. La foto de donde se reúne el Parlamento Europeo de las Naciones Europeas. Este es el edificio donde ellos se reúnen, acá a mano derecha. A mano derecha está el edificio. Mire la arquitectura. Esta imagen aquí representa la Torre de Babel y fue utilizada en el primer flyer, o uno de los primeros flyers que utilizó la Unión Europea para promocionar la unidad y la integridad entre sus países. ¿Y sabe qué rezaba en ese flyer? Rezaba: muchas voces, una sola voz. Curioso, coincidencial que esté relacionado con la Torre de Babel, porque se acuerda qué sucedió en la Torre de Babel: muchas voces y se buscaba una sola voz. Y mire el estilo donde se reúnen los parlamentos más poderosos del mundo entero, donde se legisla para Europa.
y de Europa se legisla también para muchas naciones. Mire el estilo. Hay mucha gente que le ha preguntado por qué, o sea, porque el edificio parece que estuviera sin terminar, ¿cierto? ¿Se acuerda que la Torre de Babel se quedó sin terminar? Y le preguntan a ellos, dicen, no, como Europa se está construyendo todavía, entonces por esa razón, de esa manera el edificio se construyó, para que simbolice una Europa en permanente construcción. Pero llama fuertemente la atención el lema, usted lo puede buscar en internet, eso no es algo vedado. Muchas lenguas, una sola voz, lo que buscó Nimrod allá en el libro del Génesis. Allí se legisla, es uno de los parlamentos más poderosos, hermano. Pero créame que las leyes que se adjudican a sus países son leyes que van en contravía del espíritu cristiano. Cuando el Señor Jesucristo fue a la tumba, se colocó el sello imperial. Era una banda, era una cinta que atravesaba la roca, y en cada extremo se colocaba el sello del emperador, con la imagen del emperador. Y quien se atreviera a romper ese sello o se atreviera a atentar contra un guardia, es como en los Estados Unidos. Aquí en Colombia a un policía le hacen y le deshacen y los ponen a correr. En Estados Unidos no se puede levantar la mano contra una autoridad. Quienes han vivido en Estados Unidos saben que eso es así, ¿cierto? No se puede, o sea, ni siquiera entra en investigación cuando es evidente que atentaron contra la integridad de un policía. Y usted ha visto que ha circulado videos donde no es más que la persona haga el intento de sacar algo y el policía tiene toda la autorización de desenfundar su revólver. Pero aquí entra en investigaciones, que no se consideró que se iba a rascar porque tenía una roncha allí, y empiezan y por eso procesan a un policía. Lo mismo sucedía con los soldados romanos. Nadie se podía atrever a colocarle la mano encima a un soldado, ni mucho menos romper el sello imperial. O sea, a través de esa guardia y a través del sello encontramos el poder gubernamental que querían impedir que esa piedra se moviera. Si se rompía el sello, habría una investigación, y si se descubría el culpable, la persona era crucificado boca abajo para que las entrañas, o sea, usted sabe que el crucificado no moría en 2 horas, había crucificados que llegaban a durar una semana en esa posición, y al crucificarse boca abajo, claro, las entrañas, los órganos internos se le subían, hermano, y la muerte era terrible, era terrible. Eso sucedía con quien rompía el sello imperial, era la misma presencia del emperador allí, pero sin embargo hubo un poder superior que fue capaz de superar el poder gubernamental. Y usted y yo sabemos que ese poder es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No importa, amado hermano, si se unen intereses en contra de que el poder de la resurrección del Señor Jesucristo siga siendo anunciado, siempre el poder de esa resurrección estará por encima de cualquier poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos capítulo 4, versículo 26. Vayamos, por favor, colabórame en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículo 26. Vamos a mirar lo que nos dice Hechos capítulo 4, versículo 26. Vamos a leerlo desde el versículo 25. Hechos capítulo 4, versículo 25 y versículo 26. Vamos a notar cómo el Señor sabe con antelación que aquí en el mundo no es querido. Porque el mismo Señor dice en el Evangelio de Juan: si yo fuera del mundo y si ustedes fueran del mundo, lo amarían, pero porque no son del mundo, el mundo los aborrece. Hechos capítulo 4, versículo 25 y versículo 26, por favor. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vayamos al 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces vemos que hay muchos poderes que tienen capacidad de influenciar en la opinión pública y que durante mucho tiempo han influenciado mentes y corazones para pensar negativamente del Evangelio y de Cristo, o se han encargado de enseñar un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas: si yo os anunciara un evangelio distinto, sea anatema. Y no es que Pablo diga es que hay otro evangelio, no, sino que otros han pervertido el evangelio de Cristo. Hay poderes, amado hermano, que se han confabulado, como lo dice Hechos, se han amotinado para detener la verdad de Cristo. Pero Cristo los ha vencido y los seguirá venciendo. Y nosotros también lo haremos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amado hermano. Por esa razón
no importa si el Señor no nos permite utilizar armas para defender nuestra fe. Usted y yo no podemos utilizar ni una espada, ni una ametralladora, ni una pistola. Nada de esto podemos utilizar para defender nuestra fe. Pero sí contamos con un poder mayor, y ese poder fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, amado hermano. Amén. Y créanme que si nosotros nos disponemos y nos cedemos en las manos de Dios, ese poder nos va a usar de forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte Amén. aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Vamos con el poder Propagandístico. Mateo capítulo 28, versículo 12 al versículo 15. Dice la palabra: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El poder propagandístico. Cuando usted lee la palabra, dice que los soldados, cuando vieron la tumba vacía, corrieron a avisar a los sacerdotes lo que había pasado. Y cuando llegaron y les contaron, porque dice la palabra que ellos vieron el ángel y se aterrorizaron. Cuando ellos fueron y les contaron, ¿qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron? Dice que los sobornaron prácticamente, les ofrecieron mucho dinero, les dijeron: tenga, les vamos a pagar, pero ustedes van a decir esta mentirita, van a decir que los discípulos de Jesús fueron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y sacaron el cuerpo. Y dice, y les vamos a pagar, y si tienen problemas, pues nosotros los vamos a defender. ¿Y qué hicieron los soldados? Aceptaron el soborno. Y dice la palabra, dice que hasta el día de hoy entre los judíos todavía corre este dicho. Todavía en el medio del pueblo de Dios, en medio de los judíos, todavía hay una sospecha, y hay algunos que aseguran que el cuerpo del Señor fue raptado, fue robado de la tumba, que fue robado. Entonces hay un poder, el poder propagandístico, el poder de los medios, que se ha levantado para estorbar en el poder de la resurrección del Señor. Llama la atención que los medios de comunicación no cubran noticias del trabajo importante que realiza la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo saben? Pero que frente a cualquier escándalo, por pequeño que sea, donde se vea involucrada directa o indirectamente la iglesia, ahí sí están. Y ahí sí le dan bomba, y ahí sí hablan y hablan y hablan, y medio noticiero es dedicado a que pasó tal cosa con tal siervo o con tal hombre que se decía pastor, o en tal iglesia o en tal parte pasó algo, donde tiene algo que ver con la iglesia, así no sea directamente con la iglesia, sino tal vez con una persona que hacía parte de una comunidad cristiana, que se congregaba en una iglesia. Entonces ahí están los medios de comunicación. Pero ¿dónde están esos medios cuando la iglesia está haciendo labor social? ¿Dónde está la iglesia cuando, los medios cuando la iglesia está ayudando en medio de las situaciones difíciles que han pasado en el país? Eso no se ve, eso no se ve. Es más, mire, es tan tremendo que cuando hay una actividad en una congregación, o una ciudad tiene una actividad a nivel de la ciudad o del departamento, y pide a los medios de comunicación, aún pagando para que la publicidad salga, se la niegan. Y le dicen: no, es que aquí en este canal o en este medio no podemos hacer ese tipo de publicidad. Pero cuando se trata de algo que es negativo, ahí sí están. El poder propagandístico, el poder mediático, los medios de comunicación que se levantan en contra del conocimiento de la verdad, que se levantan en contra del conocimiento del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder que nos da vida, el poder que nos da todas las cosas, el poder de la resurrección de nuestro Señor, ese poder que cambia, que transforma. ¿Por qué no se cuenta cuando una persona que ha estado en las calles es restaurada por el Señor?
¿Por qué no se cuenta cuando una persona que ha vivido una vida en pecado, que ha vivido una vida haciéndole daño a la sociedad, es restaurada y ahorita se convierte en un agente de bendición, en un agente de bienestar, en un agente de prosperidad? ¿Por qué no se cuenta eso? ¿Por qué solo se cuenta lo malo? Porque no le conviene al sistema del mundo que el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se haga evidente, se conozca, se extienda. Al contrario, el enemigo utiliza los medios para hacerle oposición al Señor, para hacer oposición al reino de los cielos. Pero mayor es nuestro Dios. Amén. Poderoso es nuestro Dios. No Amén. importa que se levante el que se levante, Dios es poderoso. Amén. Para eso está su iglesia, Gloria a Dios. para extender la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así Gloria los a Dios. medios de comunicación no digan la verdad, aún tergiversen la verdad y tomen una verdad media, si la manipulen, eso no es nada para el Señor. Así es. La iglesia sigue levantando su voz. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros somos la voz del Señor. Nosotros somos el medio que el Señor utiliza para extender la verdad y seguir declarando que en la resurrección de nuestro Señor hay vida y hay vida eterna. Amén. Que todo aquel que la abrace tiene vida eterna y tiene esperanza en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así es, no queremos generalizar, pero sí es notorio que en una abrumadora mayoría los medios son hostiles al Evangelio. Y el Señor nos lo enseñó en su palabra. Hay muchas productoras de cine que cuando suben sus dibujos animados van con un mensaje cuyo espíritu es anticristiano. Muchas de sus películas muestran a la iglesia como enemiga, como sus líderes perversos, como la iglesia cristiana o todo lo que huele a cristianismo siendo adverso al progreso y al desarrollo. Y hacen énfasis. Y a través de sus producciones están mostrando una imagen negativa de lo que es el cristianismo. Los medios de comunicación en su gran mayoría son hostiles. Acuérdese cuando sucedió el plebiscito. El resultado, al día siguiente, hermano, en las portadas, en las emisoras nos dieron como violín prestado y se referían a la iglesia de forma despectiva. Las producciones de los canales, aún el mismo Hollywood, cuando ellos programan las fechas para entrega de galardones, los mensajes son mensajes que van acompañados discretamente con un espíritu anticristiano. Por esa razón uno tiene que tener mucho cuidado que consume. Lo que me comentaba mi esposa, o lo que hace unos momentos estaba compartiendo con nosotros. Hace unas semanas atrás o hace unos días atrás, acuérdese del escándalo que envolvió a alguien que vivía en Miami con dineros mal manejados. Yo no quiero profundizar mucho en la noticia. ¿Se acuerdan de esa noticia de los carros tan ostentosos que tenía? La familia asistía a una iglesia cristiana donde eran líderes cristianos. No quiero defender la iglesia de ninguna manera, pero tampoco quiero entrar ahora a hablar de ella. Pero, hermano, los periodistas empezaron a investigar un poco acerca de dónde asistían. Y alguien por allá dijo que había una iglesia cristiana. Hermano, esa noticia ocupó el primer lugar en las redes sociales. Pero ¿qué tiene que ver peras con manzanas, cierto? Bueno, ok, puede ser que existan unas debilidades en cuanto al manejo interno en alguna iglesia X, ¿cierto? Pero de inmediato empezaron a darle revuelo a que hacían parte de una iglesia cristiana. ¿Acaso el pastor no creo que los haya acompañado a ellos a hacer todo lo que hicieron? Pero automáticamente se colocó en la palestra pública el nombre de la iglesia cristiana. ¿Sí me hago entender? Pero hermano, ¿cuándo se habla de todo lo que el Señor hace? ¿Cuándo hay alguien cubriendo una noticia en el estadio, en la vigilia que se realizó hace unos pocos días, donde se está orando por la ciudad? ¿Dónde se cubre esa noticia? ¿Dónde se nos da, aunque sea 2 reglones? Por ningún lado. Difícilmente uno los encuentra, ¿cierto? Miremos que la propaganda a veces es adversa al evangelio. Y vamos con el cuarto poder, el poder económico. Mateo 28:12. Mateo capítulo 28, versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero
a los soldados. Dice, así como sucedió entonces, hoy también sigue usándose el poder económico para detener el nombre del Señor Jesús. Muchos los préstamos que se entregan a países en contraprestación. Recibe uno muy buenos desembolsos, pero a cambio se legisla acorde a la agenda mundial, donde se nota claramente, voluntaria e involuntariamente, un espíritu anticristiano. ¿Sabía usted que muchas ONG y muchas entidades que dan aportes a los países lo hacen con una doble intención? Y es que estos países ya no gobiernen o saquen leyes, mejor, que van en contra de los principios cristianos. Muchos hombres poderosos que dan capital económico a presidentes a cambio de favores, pero esos favores son para que se permitan cosas que van en contra del Señor, que van en contra de los principios cristianos. Es un espíritu totalmente anticristiano. Mucho lo que tiene que ver con la agenda de los LGTB tiene que ver con esto. Las fundaciones que apoyan el aborto, que son pro aborto, muchas entidades feministas tienen que ver con esto. ¿De dónde sacan los recursos? ¿De dónde sacan el dinero para movilizar sus personas, para hacer publicidad, para hacer aún a través de los medios de comunicación, sacar información o difundir información? Es porque hay personas que tienen un poder económico que lo aportan para que se pueda hacer esto. Pero mayor es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor, como siempre lo decimos, es todopoderoso. Y no hay nada que se levante, aún ni todo el dinero del mundo ha podido callar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ni siquiera los más poderosos han podido callar la verdad. Lo han intentado por mucho tiempo, han intentado callar la iglesia, han intentado obstaculizar el avanzar de la iglesia, pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Lo que comentaba mi esposa, si usted investiga un poco más va a descubrir que muchos ajustes o modificaciones que se le hace a las constituciones de los países tiene que ver con dineros que se piden prestado a estos órganos o esas entidades multinacionales o supranacionales, y ellos dicen, bueno, les damos tanto, pero ustedes encárguense de agendarnos esto. Si usted quiere investigar un poco más lo que tuvo que ver con las cartillas, usted va a descubrir que a la ministra que tuvo que renunciar solamente fue un peón en medio de todo el organigrama. Hubo dinero de por medio, los ajustes que se tuvo que hacer a la Constitución, un dinero gigantesco, y así sucede con muchos países. Entonces se desembolsan unos dineros, pero a contraprestación ellos dicen, ustedes tienen que implementarnos esto. Y lo que se tiene que implementar es anticristiano. Investigue un poco más a profundidad y usted lo va a descubrir con facilidad. Vaya y visite las páginas de esas entidades supranacionales y va a notar, hermano, los dineros que se destinan hacia ciertas naciones, y principalmente son los países subdesarrollados, donde se les exige una serie de implementaciones y tienen que cumplir con esa serie de implementaciones. Amén. Entonces se hacen unos ajustes y unos cambios a las constituciones de los países. Si están tratando de detener el poder de Dios, pero usted y yo sabemos que eso es una lucha perdida de ellos. Amén. Porque siempre el Señor saldrá victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay Amén. mucha gente, amado hermano, hay gente con fortunas, con dineros impresionantes que destinan dineros a Colombia. Hay partidos políticos que son financiados por esos dineros, Investigamos un poco más, vamos a descubrir qué tipo de funcionarios, qué tipo de políticos están siendo financiados por esos dineros, y por esa razón el mensaje y lo que ellos defienden son una tesis anticristiana, y cuando se refieren al cristianismo nos tratan como retrógrados, como personas insensatas. Pero cuando uno investiga un poco más descubre de dónde procede, hermano, de dónde procede todo. Y terminamos con el poder de la muerte, Lucas capítulo 24, versículo 2 y versículo 7. El primer día de la semana, muy de mañana,
mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 2, versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de todo lo que os ha hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabe que lo único que dejó vacío el Señor fue su tumba? Lo único que quedó vacío fue la tumba del Señor, porque tal y como fue escrito y profetizado desde el Antiguo Testamento, el Cristo tenía que padecer, el Cristo tenía que ser desechado por propios extraños, pero el Cristo iba a resucitar de entre los muertos, porque las puertas del Hades no prevalecerían contra él. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Que esa promesa es también para nosotros. La muerte nunca va a tener la última palabra sobre nuestras vidas, porque el que va a tener la última palabra será el Señor. Y la Escritura dice que al sonar la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que habrán quedado vivos hasta aquel día serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, amado hermano, la muerte será absorbida en victoria, porque tampoco las puertas del Seol, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra nosotros. Nadie nos puede detener, porque contamos con el poder del resucitado. Por eso, amado hermano, en esta hora le invitamos a que usted se levante en contra de todos esos poderes que están tratando de frenarle, porque el poder que lo respalda a usted es un poder que ha derrotado una y otra vez al poder de los gobiernos que se han levantado en contra de Cristo, al poder de los medios de comunicación que han tratado de tener la verdad de Cristo, al poder económico que han tratado de tener la verdad de Cristo, a los poderes de los reyes que han tratado de tener la verdad de Cristo, porque el poder nuestro no es cualquier poder, es el poder de aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que ascendió a las alturas y está sentado a la diestra de nuestro Dios todopoderoso. Ese poder el Señor lo ha colocado a disposición de su iglesia. Ese poder Dios en su soberanía ha querido que esté al servicio del reino de los cielos. Y por esa razón, amado hermano, muchas veces nosotros lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Déle ese fuerte aplauso al Rey de Gloria, a nuestro Dios todopoderoso. Colóquese por favor sobre sus pies. Aleluya. Juan 11, Gloria a 25 dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. El Señor ha ganado la victoria aún sobre la misma muerte. Somos más que vencedores. Amén. Y dice la palabra que aunque alguien muera, si ha creído en el Señor, vivirá por siempre, vivirá eternamente. El Señor nos ha dado la victoria, el poder de su resurrección nos ha dado la victoria, iglesia. Así que levantémonos en esa verdad, tomemos las armas de nuestra milicia, amén, tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado, porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores. La obra del Señor en la cruz del Calvario y en la resurrección nos hace más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos allá donde está, cierre sus ojos. El poder del reino no detuvieron a Cristo. El poder religioso no detuvo a Cristo y no lo podrá detener. Se levantaron regímenes en contra de la iglesia. El mismo imperio romano fue hostil, pero luego el imperio romano tuvo que sucumbir ante el poder del evangelio. La Unión Soviética se levantó en contra de la iglesia, pero luego tuvo que sucumbir ante la realidad de que el evangelio venció. Y cualquier régimen tendrá que sucumbir ante el poder de Dios. El poder económico, el poder publicitario, el poder de la muerte sobre todo fue derrotado por Cristo. Nada logró detener a Cristo, y ese Cristo vive en nuestros corazones y nada nos podrá detener. Levanta tus manos y dile: Señor, yo sé que tú vives y yo también viviré. Levanta tus manos, adora al Señor, adora a Jesucristo de Nazaret. Levanta tus manos, adora a Jesucristo, adora al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo sé que tú vives
Y porque tú vives, yo triunfaré mañana. Porque tú vives, yo triunfaré mañana. Tú vives y todo está bajo el control tuyo, Señor. Nada se ha salido de tu control. Nada en absoluto se ha salido de tu control, Señor. Nada. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.